Dicen los traileros viejos que si manejas de madrugada por la carretera Saltillo-Monterrey, cuando la neblina cae espesa y el reloj marca las 3, puedes encontrarte con algo que no pertenece a este mundo. Una noche, un conductor subía la pendiente rumbo a Monterrey. La visibilidad era casi nula, y entre la bruma vio una figura parada al borde del camino. Era una joven vestida de blanco, con el rostro pálido y los ojos más tristes que había visto en su vida. Sin pensarlo, se detuvo y le abrió la puerta. Ella no dijo una sola palabra, solo señaló el asiento del copiloto. Durante el trayecto, el hombre intentó hablar, pero ella seguía inmóvil. De pronto, una ráfaga helada recorrió la cabina y el espejo retrovisor comenzó a empañarse. El trailero revisó la cámara interna del tráiler y casi se le detuvo el corazón. Ahí estaba ella, mirándolo fijamente, pero sus manos parecían deshacerse en la neblina. Cuando llegaron a una vieja entrada hacia un rancho abandonada, la muchacha señaló hacia afuera y desapareció. Horas después, al contar lo ocurrido, los viejos del lugar solo dijeron: "Te ha acompañado la muerta de Saltillo. Murió atropellada hace décadas y desde entonces pide aventones en esa carretera maldita. Así que si algún día ves a una mujer vestida de blanco en la Saltillo Monterrey, no te detengas. No todos los que le abren la puerta regresan igual". Dicen que hay cosas que no se pueden explicar y que cuando alguien comete un acto terrible, abre puertas que nunca deberían abrirse. Esto le pasó a un hombre en una colonia de Monterrey, un hombre que terminó poseído por algo que no era de este mundo. Una noche, su vecino, cegado por la rabia, intentó desvivir a su esposa, pero ella logró escapar gritando y pidiendo ayuda. Cuando los vecinos llegaron, encontraron al hombre dentro de la casa, apuntándose con un arma, retorciéndose en el suelo, gruñendo y hablando con una voz que no era la suya. Dicen que antes de desvivirse, sus ojos se pusieron completamente negros. Partió esa noche, pero su cuerpo no descansó en paz. Pasaron los años y quienes lo vieron por última vez contaban que su espíritu seguía deambulando por su casa. Un día, el vecino que sostuvo su cuerpo empezó a enfermarse. No comía, se consumía y los doctores no encontraban explicación. Un día, una mujer que se decía bruja lo vio en la calle y le dijo: ¿Tú tienes un ser dentro? Esa mujer lo envió con 2 sacerdotes en Michoacán que realizaban exorcismos. Tuvo varias sesiones y cuentan que durante una de ellas, el hombre gritó el nombre del difunto, como si el espíritu hubiera vuelto buscando su cuerpo. Después de la última sesión, el hombre sanó, pero nunca volvió a ser el mismo. Decía que, a veces, al verse al espejo, todavía sentía que alguien más lo observaba desde adentro. Y repetía una frase que hasta hoy causa escalofríos: el mal no siempre viene de fuera. A veces lo dejamos entrar nosotros mismos. Yo soy Melmo Almanza Rocha. Sígueme y comparte. Nos vemos en el próximo misterio. ¿Alguna vez has visto algo que no puedes explicar, pero sabes que era real? Hace unos años, un hombre fue con sus amigos a pasar un fin de semana a una cabaña en Los Lirios, en Arteaga, Coahuila. La noche era fría, el cielo estaba completamente despejado y el silencio del bosque se sentía pesado. Alrededor de la medianoche, el hombre salió de la cabaña para ir a la letrina y mientras estaba afuera, levantó la vista hacia el cerro frente a la cabaña. Ahí, en la cima de la montaña, vio algo que lo dejó helado. 3 figuras, 3 seres humanoides de pie, perfectamente quietos, iluminados por una luz blanca que bajaba desde el cielo. Los observó durante varios minutos. No se movían, no emitían sonido alguno. Solo esa luz que los cubría, como si los estuviera escaneando. Y de pronto, la luz se apagó. En ese instante, los 3 desaparecieron. El hombre regresó pálido a la cabaña sin decir una sola palabra. Esperó hasta la mañana siguiente para contar lo ocurrido. Cuando lo hizo, los dueños del rancho solo lo miraron con calma y le dijeron: "Tuviste suerte, es algo muy común aquí, no te asustes". Dicen que en Los Lirios no es raro que se vean luces bajando sobre los cerros, pero nadie sabe quién o qué son los que aparecen bajo ellas. ¿Tú qué crees que eran? ¿Visitantes del bosque
o de otro mundo. Yo soy Memo Almanza Rocha. Sígueme y comparte. Nos vemos en el próximo misterio. Dicen que antes de que existiera el puente de San Isidro, había uno de madera que cruzaba el río Santa Catarina, y que por las noches nadie se atrevía a cruzarlo, porque algo o alguien esperaba a mitad del camino. Los viejos del lugar cuentan que, cuando el viento soplaba entre las tablas viejas del puente, se escuchaban pasos, y si volteabas, una mujer vestida de blanco aparecía al final, mirándote fijamente. Si intentabas correr hacia el otro lado, ella empezaba a caminar hacia ti, extendiendo las manos como si quisiera atraparte. Una noche, un joven que venía de Monterrey decidió desafiar la historia. Cruzó el puente, pero nunca llegó al otro lado. A la mañana siguiente lo encontraron tirado, temblando con la mirada perdida. Dicen que duró varios días en trance, hasta que una curandera del barrio lo barrió con hierbas 3 veces y solo así recuperó el habla. Pero esa no era la única presencia en el puente. Algunos juran haber visto un gato negro esperándolos del otro lado. A medida que te acercabas, el gato crecía, hasta alcanzar el tamaño de un perro enorme. Y cuando menos lo esperabas, se transformaba en el mismísimo diablo, dispuesto a arrebatarte hasta el alma. Por eso dicen que hay lugares donde la oscuridad no se ha ido del todo, y que a veces lo que cruza el río no siempre es humano. Yo soy Memo Almanza Rocha. Sígueme y comparte. Nos vemos en el próximo misterio. Dicen que los hombres sombra son entidades oscuras, figuras humanoides hechas completamente de sombra, sin rostro ni forma definida. Algunos creen que son espíritus atrapados entre dimensiones. Otros dicen que son seres que se alimentan del miedo humano. Aparecen en los pasillos, en los rincones o simplemente te observan desde la puerta de tu habitación. A continuación te comparto el testimonio de un seguidor. Hace unos años me ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Esa noche, mientras veía televisión en mi recámara, vi una figura delgada asomándose por la puerta. Era completamente negra, sin rasgos, como si la oscuridad tomara forma humana. Pensé que era mi imaginación, pero los días siguientes comencé a sentir su presencia. Cada noche, justo antes de dormir, el ambiente se volvía más pesado, el aire más frío. Una noche el miedo me paralizó. Sudaba, no podía moverme y sabía que algo estaba conmigo. Junté valor, me destapé de la sábana y ahí estaba, una sombra negra humanoide a los pies de mi cama. Cuando la miré directamente, comenzó a desvanecerse, como si se derritiera hacia el suelo, hasta desaparecer por completo. Salté de la cama, encendí la luz y ya no había nada. Desde entonces, cada vez que apago las luces siento que alguien me observa. Tal vez los hombres sombra no vienen a hacernos daño, tal vez solo quieren que sepamos que siempre han estado ahí, esperando en la oscuridad, justo donde dejamos de mirar. Yo soy Memo Almanza Rocha. Sígueme y comparte. Nos vemos en el próximo misterio. Dicen que no estamos solos, pero lo que casi nadie sabe es que ellos llevan siglos entre nosotros. Y no hablo de una sola raza, sino de 7 civilizaciones ocultas que se disputan silenciosamente el control de la Tierra. Los Zeta reticulianos, conocidos como los grises, fueron los primeros en establecer contacto. No buscan destruirnos, sino entendernos, aunque sus métodos de investigación dejaron cicatrices en miles de testigos. Luego están los Anunnaki, antiguos visitantes de aspecto humanoide que, según los textos sumerios, manipularon nuestro ADN para crear una especie servil, nosotros. Los Pleiadianos, en cambio, dicen venir en paz, afirman ser nuestros hermanos mayores, guías de luz que intentan evitar una guerra cósmica que ya comenzó. Pero hay otros menos benevolentes, los draconianos, reptiles gigantes que habitan debajo de la superficie terrestre y mueven los hilos del poder global. Los oriones, maestros de la manipulación mental,
y los andromedanos, observadores silenciosos que solo intervienen cuando la balanza se inclina demasiado hacia la oscuridad. Y finalmente, los arcontes, seres de pura energía que se alimentan del miedo humano. Si alguna vez sentiste una presencia mirándote mientras dormías, puede ser que no fuera tu imaginación. Tal vez los gobiernos lo nieguen y la ciencia los descarte como mitos, pero si tantas culturas antiguas los mencionan, ¿no será porque alguna vez ya estuvieron aquí? O peor aún, ¿por qué nunca se fueron? Yo soy Memo Almanza Rocha, sígueme y comparte. Nos vemos en el próximo misterio. Era una noche de verano, el calor era insoportable, así que después de cenar salimos a la terraza de la casa de mis padres a platicar un rato. El cielo estaba despejado, solo algunas nubes y un silencio extraño. De pronto, mi hermana señaló hacia el poniente y ahí estaban. 3 luces rojas pequeñas al principio, ascendiendo lentamente desde una colonia cercana, justo a los pies del Cerro de las Mitras. Nos quedamos mirando sin decir una palabra. Las luces comenzaron a elevarse más y más, y al hacerlo, pudimos notar que no eran simples destellos. Tenían forma triangular con una luz naranja rojiza que vibraba en su interior, como si algo dentro estuviera vivo. Lo más raro fue que no sentimos miedo, al contrario, algo en nosotros nos empujaba a seguir mirándolas, como si aquellas luces quisieran que no apartáramos la vista. Poco a poco, los 3 objetos pasaron justo encima de nosotros. No hacían ruido, no emitían zumbidos, solo un leve resplandor que iluminó la terraza por unos segundos. Luego, continuaron su trayecto, alejándose hacia el oriente, rumbo al Cerro de la Silla, hasta perderse completamente entre las sombras de la noche. Esa noche nadie habló más, solo nos quedamos en silencio, con la mente llena de preguntas. Han pasado los años, pero hasta hoy seguimos preguntándonos, ¿qué eran esos 3 objetos que volaron sobre nosotros? ¿Eran simples globos de Cantoya o algo que no pertenece a este mundo? Dicen que en la avenida Morones Prieto, a la altura de la Fama en Santa Catarina, cuando el reloj marca las 3 de la mañana, a veces se aparece un auto que nunca llega, un carro fantasma que muchos aseguran haber visto, y uno de mis seguidores me contó su historia. Era un sábado por la noche, venían de una fiesta cerca de la zona del Uro. Su hermana manejaba, sobria como siempre, mientras él iba atrás, un poco tomado, viendo por la ventana cómo el camino se perdía en la oscuridad. De pronto, escucharon un rechinar de llantas y vieron 2 luces que venían a toda velocidad desde el puente de la Fama rumbo a Morones Prieto. El carro venía tan rápido que pensaron que los iba a embestir. Su hermana gritó, frenó de golpe y él sintió como el corazón se le detenía. Las luces se acercaban, tan fuertes que lo cegaron por un segundo. Y justo cuando el impacto parecía inevitable, el carro desapareció frente a sus ojos. Silencio total. Ni rastro de llantas, ni luces, ni sonido. Solo la respiración agitada y el miedo recorriéndoles el cuerpo. Continuaron su camino sin hablar una palabra, sabiendo que lo que habían visto no era de este mundo. Dicen que hay historias que no se inventan, se viven. Y esta me la mandó un seguidor en Santa Catarina, Nuevo León. Una historia real, de esas que te dejan pensando en lo que el amor puede llegar a ser, incluso después de la muerte. Antes de que Santa Catarina sea urbanizada, cuando todo eran huertos y caminos de tierra, vivía un hombre que cuidaba esos terrenos. Dicen que era un buen hombre, trabajador, siempre al pendiente de sus camiones de volteo. Un día, la vida le cambió para siempre. Una pareja le regaló un niño de apenas 2 años. El hombre lo crió como si fuera suyo. Le enseñó a trabajar, le dio techo, comida y sobre todo cariño. Con el tiempo, ese niño se volvió su compañero, su razón de vivir. Pero la felicidad no dura para siempre. Años después, los padres biológicos del niño volvieron para recuperarlo. El hombre se negó, pero ellos insistieron. Y el niño lloraba, suplicando no separarse de quien consideraba su verdadero padre. Cuentan que esa misma tarde
Desesperado, el hombre tomó una decisión que heló el alma del pueblo. Dejó caer la caja de un camión sobre el pequeño y después hizo lo mismo con él. Desde entonces, a caer el sol, muchos aseguran verlo caminando juntos por lo que hoy es la avenida Las Huertas, justo donde ahora es la Torre del Legado. Un testigo me contó que una vez los saludó, pensando que eran personas reales. Ellos solo inclinaron la cabeza y se desvanecieron frente a sus ojos. Lo único que hizo nuestro testigo fue correr muerto de miedo. Desde esa noche no pudo dormir por varios días, al darse cuenta que había visto de cerca a estos seres, que nunca quisieron separarse en vida y ahora vagan juntos por toda la eternidad sin descanso. A veces el amor puede ser tan profundo que ni la muerte logra romperlo, pero cuando el dolor se mezcla con la desesperación, ese amor puede convertirse en una condena eterna. La siguiente historia proviene desde el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Un relato que, hasta el día de hoy, muchos aseguran sigue siendo real. En 1975, el padre Héctor Valenzuela decidió construir unas nuevas oficinas parroquiales, en el mismo terreno donde antes había una vieja bodega y una huerta. Durante la excavación, los albañiles encontraron algo inquietante: restos humanos. Entre la tierra húmeda también aparecieron rosarios, anillos y crucifijos antiguos. Al parecer, todo el atrio de la iglesia había sido parte del panteón original, así que el padre pidió a un joven llamado Eduardo que se deshiciera de los huesos. Eduardo los llevó hasta la vieja acequia y ahí los arrojó. Desde entonces, algo empezó a manifestarse. Vecinos y feligreses comenzaron a ver la figura de una mujer mayor, vestida completamente de negro, con un rebozo que cubría su rostro. Aparecía al caer la noche, caminando lentamente por el atrio, barriendo el suelo con una escoba vieja, como si buscara limpiar un pecado que no era suyo. La llamaron la barredora. Fue vista por la secretaria, el sacristán, los monaguillos y hasta por mujeres que salían de misa y juraban escuchar el sonido de la escoba, aunque ahí no había nadie. Como en esos años estaba de moda la serie del Chavo del Ocho, la gente empezó a bromear con que se parecía a la bruja del 71, y así, entre miedo y risas nerviosas, le pusieron nombre: Doña Clotilde la Barredora. Cuentan que, aún hoy, si pasas frente al templo de noche y escuchas el sonido de una escoba arrastrándose sobre el suelo, no mires atrás, porque quizá Doña Clotilde sigue limpiando los pecados que otros dejaron atrás. Dicen que en las noches más silenciosas, cuando el viento baja del Cerro de la Silla, algunos han visto una sombra enorme sobrevolando Monterrey. Una figura con alas negras, ojos rojos y un grito que hiela la sangre. Algunos le llaman el hombre pájaro. Las primeras historias aparecieron en los 90s, cuando varios traileros juraron verlo volando cerca de la carretera Linares. Uno de ellos dijo que la criatura cayó sobre su camión y que al bajarse solo encontró marcas de garras en el cofre y plumas quemadas. Otros aseguran que aparece antes de una tragedia, como si fuera un presagio o un vigilante de otro mundo. Algunos piensan que es un experimento militar, otros que es un espíritu antiguo de las montañas de Nuevo León. Pero si alguna noche escuchas un aleteo fuerte sobre tu casa, no salgas a mirar, porque si lo ves, el hombre pájaro también te verá a ti. ¿Sabías que uno de los casos más misteriosos del siglo XX ocurrió en un paso de montaña en los montes Urales en la extinta Unión Soviética? Los lugareños la conocían como la Montaña de los Muertos. En 1959, 9 excursionistas del grupo Diatlov acamparon ahí y nunca regresaron. Cuando los equipos de rescate los encontraron, sus tiendas estaban rasgadas desde adentro. Algunos cuerpos tenían fracturas imposibles y otros sin ojos ni lengua. No había huellas de lucha ni señales de otro ser humano, pero varios testigos en la zona afirmaron haber visto luces esféricas en el cielo. Durante esa misma noche, luces que flotaban sobre la montaña antes de desaparecer sin dejar rastro. Un experimento militar secreto, una tormenta magnética o
Existe una teoría muy inquietante. Dicen que cuando ya estás acostado y alguien llega a tu casa para invitarte a salir, nunca debes aceptar, porque la noche no es la misma después de la medianoche. Las interpretaciones varían, incluyendo que la persona que llama es la muerte, que se altera el orden de la vida o que puede ocurrir un accidente fatal, como un atropello o una riña. Muchos creen que esas invitaciones son trampas, apariciones que buscan sacarte de la seguridad de tu hogar. Por eso dicen, si ya estás acostado y alguien te busca para salir, no lo hagas, porque quizá nada vuelva a ser igual que antes. En una noche de lluvia torrencial, Ana conducía por una carretera desierta. El limpiaparabrisas apenas podía con el agua. De pronto, los faros iluminaron una figura empapada en el camino. Era una niña, inmóvil, con un vestido blanco. Ana frenó, pero al acercarse, la niña no tenía rostro. Solo un hueco oscuro donde deberían estar sus ojos. El auto se apagó, la lluvia golpeaba el techo como tambores. Ana sintió un aliento frío en su nuca y un susurro. No debiste parar. Giró, pero no había nadie. Las luces parpadearon y en el retrovisor la niña estaba en el asiento trasero, sonriendo sin boca. El auto arrancó solo, acelerando hacia la oscuridad.